Bienvenidos al nuevo curso de trading gratis de Código Trading. En esta formación aprenderás punto por punto todo lo que necesitas para ser un trader. Y en esta cuarta lección te enseñaré qué son las velas japonesas. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo el link en pantalla para que veas el curso totalmente gratuito que ofrecemos y otras formaciones también con mentoría. Este vídeo será muy útil para todos aquellos que queréis informaros más sobre las velas japonesas y saber qué información contienen y cuál de la información que contienen es la más importante. Además, si miras el vídeo hasta el final, aprenderás a utilizar correctamente las velas japonesas en tu trading. Así que sin más, si te gustan este tipo de vídeos, no olvides dar un me gusta, que a ti te cuesta muy poco y para mí es una grandísima ayuda. Y también, si todavía no estás suscrito, pues ¿a qué estás esperando? Suscríbete al canal porque vamos a empezar. Bien, antes de nada decirte que este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Así que, muy importante. Vamos a empezar por lo primero, que es ¿qué son las velas japonesas? Pues las velas japonesas son una técnica de graficar utilizada en economía inicialmente por los japoneses, de ahí el nombre de vela japonesa. Vela porque, como podéis ver en pantalla, pues tienen forma de una vela, ¿no? Si le quitáramos la mecha de debajo y la dejamos en un plato, sería una vela, pero ya veréis que unas se parecen más a una vela que otras. Entonces, vela japonesa porque surge en Japón en el siglo XVIII en el mercado del arroz. Entonces, después en Occidente las hemos acogido, pero es una cosa que inicialmente viene de Japón. En el mundo occidental pues se fue conociendo más ya muy recientemente, en la década de los 90, desde que Steve Nissen las introdujo, o sea que en Occidente hace muy poquito. Y antes teníamos las barras. Las barras visualmente es algo que tiene la misma información, pero es algo más difícil de verla. Después en un gráfico de trading lo veréis cómo son las barras, cómo son las velas y cómo tienen la misma información, pero uno hace que sea más fácil que el otro distinguir. ¿Qué información tenemos en la construcción de una vela? Pues tenemos dos tipos de vela, la vela alcista o la vela bajista. Eso es muy fácil de distinguir. Hay una parte que es el cuerpo, la parte más gruesa de la vela, que puede ser blanca para alcista, negra para bajista. También es muy habitual pues colorearlo de otras maneras. Una muy típica es verde para alcista, rojo para bajista. Entonces, eso ya instantáneamente, el color del cuerpo nos dice si ese periodo de tiempo que representa la vela, el precio ha subido, alcista, o ha bajado, bajista. Después tenemos una parte más finita, que es la mecha o la sombra de la vela. Entonces, esto nos indica que en ese periodo de tiempo, tanto si es alcista como bajista, ha llegado a un precio máximo y a un mínimo. Por ejemplo, si estas velas representan un día de los gráficos, pues ese día el precio máximo ha sido el que nos marca este punto de arriba y el mínimo el de abajo. Eso es igual tanto en una vela alcista como bajista. Hay otra información muy importante en las velas, que es el precio al que abrió ese periodo de tiempo. Supongamos que es un día, pues en una vela alcista la apertura es abajo y el cierre arriba, empieza el día y el precio es este que marca este punto, acaba el día y el precio es aquí arriba. En el caso bajista es a la inversa, abre arriba y cierra abajo. Por ese motivo es bajista, porque el precio ha empezado en un punto y ha tirado para abajo. Si el precio, en lugar de empezar aquí y tirar abajo, tira arriba, es cuando es alcista la vela. Entonces, la información utilizada para reflejar la situación de un mercado mediante un gráfico de velas es la que se utiliza habitualmente para los gráficos de barras, o sea, los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre. Eso en las barras, que después veremos, también existe, pero ya os digo, la barra cada vez se utiliza menos, aunque tenga la misma información, porque los gráficos de velas resultan visualmente mucho más atractivos y la información
parece saltar de la página facilitando su interpretación y análisis. Así que vamos ya a ver tipos de vela. Hay dos tamaños de vela, vela pequeña o vela grande. Lógicamente es una distinción muy simple y es muy importante esta distinción porque nos indicará si el precio se ha movido muy poco en ese momento, que hace velas tipo doji, velas de este estilo, o se ha movido mucho cuando hace velas de este otro tipo. A mayor longitud de cuerpo, mayor intensidad de la presión alcista o bajista. De forma análoga, un cuerpo pequeño indica poco movimiento del precio y representa consolidación. O sea que el tamaño es muy importante porque nos indica una vela pequeña, poco movimiento en ese periodo concreto, y velas grandes, mucha volatilidad, mucho movimiento del precio. Mechas cortas, mechas largas. Pues es distinto, aunque el cuerpo sea igual, que tenga la mecha muy cerca, que un caso donde el cuerpo sea pequeña pero haya mucha mecha. Las mechas de las velas japonesas se pueden obtener mucha información sobre el desarrollo de la sesión en que se forma la vela. Por ejemplo, una mecha corta, como estas de aquí, puede indicar que la actividad del trading ha tenido lugar mayormente cerca de la apertura y el cierre. Y eso significa que ha habido muy poca volatilidad, muy poco movimiento en ese periodo. En cambio, las mechas muy largas muestran mucha actividad comercial y aunque la apertura y el cierre puedan estar cerca, en ese periodo el precio ha tenido mucha volatilidad, se ha movido mucho. ¿Qué más tenemos ya? Los tipos de vela japonesa. La vela doji. La vela doji es una vela que el cuerpo es muy pequeño. Eso significa que la apertura y el cierre están prácticamente en el mismo punto y tienen una forma de cruz este tipo de velas. Entonces, existen dos tipos de vela doji, las que tienen un tamaño de mecha pequeño y las que tienen un tamaño de mecha grande, ¿no? Que vendría junto con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Los dojis que tanto la apertura como el cierre como las mechas están muy cerca, y después dojis que sí, la apertura y el cierre están cerca, pero ya el precio se ha movido más en ese periodo. Vela tipo martillo serían estas de aquí, o martillo invertido estas de aquí. También se les puede llamar estrella fugaz porque es como una estrella fugaz. Entonces, lo que os vaya mejor, si para distinguir, en lugar de decir martillo a todo, cuando el cuerpo está arriba y toda la mecha abajo le decís martillo, y cuando es a la inversa estrella fugaz, está bien. Es una vela muy importante. El cuerpo se sitúa en uno de los extremos de la vela y es pequeño en comparación con la mecha. Y la mecha pues solo tira fuerte en uno de los lados. Según el contexto en el que encontremos este tipo de velas, distinguiremos entre martillos en extremo o internos. Entonces, cuando el precio llega a un martillo y hay este rechazo y si aparte está en un nivel, en una zona relevante, pues puede ser un cambio, ¿no? Nos puede indicar cambio el tipo de vela martillo. Cambios de color, pues tenemos el cambio de color que se llama envolvente, que sería este de aquí. Si te fijas, la vela 2 envuelve la anterior. Eso según el contexto también, si de aquí venía velas bajistas, puede marcar un cambio, indicar un posible cambio a nivel de análisis. Después habría la interna, que queda la vela posterior totalmente dentro de la anterior, y lo que no encaja en ninguna de estas es simplemente un cambio de color. Cuando la vela anterior es alcista y la actual bajista, hay un cambio de color. Igual sucede a la inversa, cuando la vela anterior es bajista y la actual alcista. Estos ejemplos son de bajista alcista, pero sería lo mismo al revés. Entonces, ¿dónde podemos aprender más sobre velas japonesas? Pues yéndonos ya al gráfico. También podemos aprender más en la Academia de Código Trading. Entonces, te voy a dejar ahora mismo el link en pantalla, códigotrading.com, donde tienes un curso totalmente gratuito para aprender trading, lo que es un curso de iniciación. Si no lo has tomado, te lo recomiendo, es totalmente gratis. Y si ya tienes más idea y has hecho la formación gratis, pues tienes formaciones con mentoría como la Pro, la Elite y la VIP, que también te dejo en pantalla, que ya tienen aulas virtuales, canal de Telegram exclusivo, un grupo de dudas de alumnos donde también estoy yo y podemos resolver ahí las dudas,
curso de trampas código T, herramientas de backtest y un certificado de graduación. Si hacemos el VIP ya tiene clases privadas, el Elite también el curso de trading cuantitativo, etc. Entonces, ahí puedes aprender más. Vámonos ya aquí. Os he dicho que las velas, pues, es lo que estamos estudiando y anteriormente se utilizaban barras. Si os fijáis, la barra es una mecha de la vela japonesa, pero en lugar de un cuerpo, a mano izquierda tenemos la apertura y a mano derecha el cierre, este palito horizontal. Eso hace que tengas que concentrarte más para identificar si un periodo de tiempo, estos son días, es alcista o bajista. Cosa que si pintamos ese cuerpo, hay la misma información, fijaros, como es lo mismo, es como que de repente se pinta, y es mucho más visual identificar que los dos últimos días son alcistas y el penúltimo bajista, alcista, 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 bajista, bajista, alcista, alcista, bajista, bajista, y en un momento se identifica mucho más rápido y es mucho más visual. Eso es lo que quería hacer. Si queréis tener un gráfico de bolsa en vivo como este de aquí, donde estamos viendo el precio, pues en este preciso momento se está moviendo, ¿veis? 38, 40, 53, pues esto es el euro dólar en diario. Diario significa que cada vela es un día, de lo que hoy trata. Pues si queréis el mismo gráfico que tengo en pantalla, en plataformas MetaTrader, os voy a dejar este link en pantalla. Tenéis un vídeo donde yo abro la cuenta paso a paso y aquí la podéis abrir vosotros, importante utilizar este link. También advertencia de riesgo. El trading implica un alto riesgo de perder tu capital y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y en un entorno simulado sin ningún tipo de riesgo. Muy bien, entonces aquí podemos hacer ejercicios de identificación de velas. Podemos ver, pues a ver, me cambio de lugar, me pongo aquí. Podemos ver lo que primero hemos visto, ¿no? Velas grandes, donde el precio se ha movido mucho en ese periodo de tiempo, y después podemos ver velas donde no hay ni cuerpos, ni prácticamente mecha. Diríamos que todo este periodo de aquí, navideño, pues es muy poco volátil y por aquí volvemos a tener momentos de velas grandes. Esa es una primera distinción muy simple, pero que nos da una información súper importante, porque vemos si el precio tiene volatilidad o no. ¿Qué más cosas podemos identificar de las que hemos visto? Pues podemos identificar, por ejemplo, una vela tipo martillo, que tiene todo el cuerpo en la parte superior y la mecha abajo. Una vela tipo estrella fugaz, que tiene todo el cuerpo abajo con mecha por arriba. Podemos identificar dojis, como este de aquí. Podemos identificar un cambio envolvente, cambio de color envolvente, la vela posterior envuelve la anterior. Podemos ver cambios de color internos, como este de aquí, la vela anterior es más grande y envuelve la posterior. Y así, visualmente, os recomiendo hacer el ejercicio de ir identificando los tipos de vela. Después, esto servirá según la estrategia que tengas. Normalmente pueden ser patrones de gatillo de entrada, que nos indican el momento de entrar, una vela envolvente o interna, un martillo. Pero hoy hablamos de las velas, pero no enfocado en una utilización concreta de una estrategia concreta, sino que es lo básico en este curso de iniciación para entender cómo funcionan, qué cosas tienen las velas japonesas. Son cosas pues que acaban siendo las más utilizadas y en la mayoría de estrategias lo vais a ver. Y bien, sin más, si os ha gustado este vídeo de velas japonesas, no os olvidéis de dar un me gusta y también os recuerdo que este curso que ya va por la lección 4 lo podéis seguir pues en la lista de reproducción de YouTube que os dejo en pantalla, en la descripción, y ahí pues tenéis todas las lecciones previas y a medida que cada semana se vayan colgando nuevas lecciones, una por semana, pues podréis ir siguiendo este curso gratuito. Y sin más, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de dar
darle a suscribir, darle también a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.